vamos a ver este tema, que es un tema apasionante, un tema, como todo lo del Medio Oriente, supremamente vital para el orden mundial y para la economía mundial. Por eso es muy relevante, muy importante que abordemos este tema en el Ateneo, sobre todo pues por todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, especialmente con este país, con Irán, porque de lo que se trata es de mirar con quién se metió Donald Trump. Es decir, qué tipo de país es el que está abordando y es el que está agrediendo con Israel. Y hasta dónde este país es capaz de resistir esta arremetida que está teniendo en estos momentos por parte de los Estados Unidos, ¿no? Es un país supremamente importante, no solamente ahora, es un país con mucha historia, una historia muy grande, cultural, que realmente incidió en todo el planeta. En este momento nosotros recibimos influencia de Irán en varios aspectos, como lo vamos a ver. Miren, Irán es un país de más o menos de unos 92 millones de habitantes, pero no es un país homogéneo. Es un país, lógicamente, como herencia recibida de una nación que anteriormente fue un gran imperio, el imperio persa. Pues lógicamente los rezagos que le quedan son de una diversidad étnica y cultural vasta en su propio país. Ahí el 62, de esos 92 millones de habitantes, el 62% son persas, el 16% son azeríes, el 10% kurdos y el 12% restante se reparten entre baluches, lures, árabes y pueblos túrquicos, cada uno con su lengua, cada uno con su religión, cada uno con sus costumbres. Entonces, para que ustedes entiendan cómo es la situación de Irán y lo que tienen que hacer pues los dirigentes para centralizar su nación y producir una unidad nacional interna. Ahora, de esa mayoría persa, hay que entender que estos persas no son árabes, son indoeuropeos procedentes del imperio persa. No son entonces una raza derivada pues de Arabia Saudita o de los mamelucos del África, etcétera. Es otra cuestión totalmente distinta. No solamente en la raza, sino en la lengua. Ellos, por ejemplo, hablan el farsí, que es una lengua derivada del pi, P-I-E, P-I-E. Una lengua tan importante que de esta lengua pie derivan el alemán, el español, el inglés, el árabe, el judío, el italiano, todas las lenguas romances tienen herencias en esta lengua pie. De manera pues que ustedes imagínense cómo fue de importante este imperio persa, cuál fue el peso de su cultura para que irradiara toda esta influencia hasta hoy, siglo XXI, en todos los diversos idiomas y lenguas que existen en el planeta. Su religión, la religión de los iraníes. Muy importante esto para entender el conflicto actual y las contradicciones que tienen con otros países árabes. Son chiitas. El 92% de los iraníes son chiitas, a diferencia de los habitantes de Arabia Saudita que son sunitas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, los sunitas son los musulmanes mayoritarios. Lo minoritario son los musulmanes chiitas. ¿Y por qué se dio esta diferencia? ¿Por qué se dio este rompimiento? Hombre, porque cuando murió Mahoma, Mahoma no dejó heredero, no dejó sucesor en su prédica, en su religión. Y esto ocasionó un conflicto. ¿Cuál iba a ser el sucesor de Mahoma?
Entonces hubo dos corrientes. La corriente de los actuales chiitas dijeron que, hombre, el que debiera suceder en el trono al señor Mahoma debía ser un familiar de Mahoma, el sobrino, que fue el que estuvo al pie de él. Y dijo, bueno, esto es herencia familiar y por lo tanto la familia Mahoma es la que debe seguir presidiendo esto. Por el contrario, pues los sunitas dijeron, no señor, pues murió Mahoma, él no dejó ningún heredero y yo creo que nosotros tenemos es que convocar eh, un consejo para definir quién es el sucesor de común acuerdo entre todos. Esto provocó una división, provocó guerras y guerras a muerte en ese momento, ¿no? Al punto tal que el primer jerarca chiita, el señor Ali, su hijo, fue muerto en una guerra que hoy todavía celebran los chiíes como un acontecimiento fatal en su propia historia. Bueno, eso más o menos para que ustedes contextualicen cómo es el Irán actual, cómo es la situación de Irán. Eh, ¿Cómo es también la situación de sus fronteras? Lucho, ¿por qué no me pones el cuadro número 15? El cuadro número 15. Eso, exactamente, cuadro número 15. Bueno, en ese cuadro número 15 ustedes van a ver cuál es el entorno de Irán. Hay unos punticos en rojo, miren ustedes, no sé si alcanzan a verlos. Ahí podemos decir que los punticos en rojo son los países más o menos amigos de Irán, que son Irak al occidente, ¿no? Afganistán al oriente y Pakistán al suroriente. Bueno, hay otros países neutrales, por ejemplo, Turkmenistán al norte, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, que son países que a veces tienen conflictos, a veces no tienen conflictos, especialmente Turquía, que disputa el dominio de la influencia territorial en la zona y también tienen conflictos, lógicamente. Y finalmente los países enemigos de su entorno, grandes países enemigos son Arabia Saudita, Bahrein. Recuerden ustedes que en esta semana, en estos días, cayó sobre Bahrein fueron derribados unos aviones ahí por equivocación, parece. Y entonces eso provocó pues el primer gran noticiononón de este conflicto. Eso fue en Bahrein, porque en Bahrein hay una base militar muy grande, es la base militar más grande que tiene Estados Unidos en la zona. Más hacia abajo vemos a Qatar, vemos a Omán, vemos eh, los países, los Emiratos Árabes Unidos, que son países pues que están, Qatar especialmente, perdón, los países árabes, los Emiratos Árabes son países muy proclives a los Estados Unidos, pero que de todas maneras quieren mantener una relación neutral de relaciones comerciales con los iraníes. Omán, que queda ya prácticamente más abajo del Golfo Pérsico, ustedes lo van a ver ahí. Omán es un país pues, que mantiene una buena relación con Irán. Omán inclusive estuvo de mediador en las conversaciones últimas sobre armas nucleares que se dieron en Viena y que rompieron los Estados Unidos. Entonces, para que vean ustedes el papel importante de Omán en toda esta situación. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasó, cuál es otra de las situaciones importantes que tienen los iraníes, y es la presencia de los kurdos. Los kurdos que es, vamos a ver la página 4, el cuadro número 4, Lucho, para que lo pongas, el cuadro número 4. Bueno, es muy importante que se entienda esto de los kurdos. Los kurdos son un pueblo de unos 30 o 40 millones de personas, un pueblo grande, casi como Colombia.
Pero lo que sucedió fue que cuando se dio la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, y cayó el Imperio Otomano, entonces las superpotencias, Francia e Inglaterra, se repartieron el territorio y no tuvieron en cuenta la población kurda. Y prácticamente con la división de los países que ellos definieron, eh, con esa situación los kurdos quedaron prácticamente divididos en 4 naciones. Miren ustedes, Irán tiene una gran parte, otra parte está en Irak, otra en Siria, otra en Turquía y otra en Armenia, con conflictos muy grandes porque todos a su modo en cada país pugnan por la independencia de los kurdos, por formar el Turquestán del que ellos hablan, que es la nación Kurdistán, por Dios, la nación Kurdistán, que es lo que ellos claman y lo que ellos pretenden. De todas esas de todas esas minorías, prácticamente la que más ha recibido beneficios es la de los kurdos iraquíes, que tienen congreso, tienen parlamento, tienen participación en el gobierno, etcétera, pero de todas maneras no tienen una independencia real. En Irán, lógicamente, pues los tienen segregados porque pues los iraníes no permiten que el país se les divida dándole a ellos independencia y autonomía. Importante esto, pues, porque, por ejemplo, ahora en este conflicto, uno de los bastiones en los cuales pensó el gobierno de Trump para desestabilizar interiormente a Israel era darle apoyo militar a los kurdos en contra del gobierno central de los ayatolás. Entonces, este papel de los kurdos es muy importante porque regularmente reciben apoyo de los Estados Unidos cuando hay conflicto. Ellos, lógicamente, pescando en río revuelto. Bueno, ¿cuál es la importancia de Irán con respecto a sus recursos? Irán es un país supremamente rico, ¿no? Es el 9º país con mayor producción de petróleo. Tiene unas 265 veces más de lo que produce Israel. Israel, ustedes saben, recuerden ustedes la conferencia que dimos sobre el problema palestino, ellos ya están produciendo recursos naturales, están produciendo gas, petróleo. El petróleo se lo roban a los iraquíes, hay que ser claro. Hay una producción que dicen los israelíes que es de ellos, pero no, es un robo que están haciendo a, a, las, a los países de Irak y también a Cisjordania, porque es un petróleo que están sacando de Cisjordania y que no les pertenece. De todas formas, en ese contexto, pues Irán es el 9º país con mayor producción de petróleo y el tercero en producción de gas natural, después de Rusia. Yo me atrevo a decir que puede ser hasta el segundo en producción de gas. Esto es muy importante. Una agricultura muy rica de pistachos, frutas, tiene alfombras tradicionales que son muy conocidas en el mundo pues por su valor y su elaboración artesanal que es preciosa. Y también tiene cobre, hierro, zinc, plomo, bromo, magnesio, carbón, ácido sulfúrico, minerales industriales, recursos que generan más o menos unos 27 billones de dólares si se pueden explotar completamente. Ahora, de todo eso, una de las riquezas más importantes que tiene Irán, indudablemente, es su posición en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz. Porque eso, como ven ustedes ahora de lo que está pasando, pues eso le da grandes ventajas. Bueno, ¿cuál es un aspecto y un factor importantísimo para que Estados Unidos o cualquier potencia que se atreve a agredir a Irán pues tenga dificultades como las está teniendo ahora los Estados Unidos? Y es que uno no puede olvidarse cuando va a atacar a Irán es
cuál es su historia, cuál es su pasado, cuál es el peso cultural que tiene, ¿no?, esa formación cultural tan importante en el contexto de la historia universal, que ha logrado, pues, consolidar en su pueblo una cultura milenaria muy sólida que realmente no puede resquebrajarse simplemente con una invasión, ¿no? Eh, Miren, después de Gengis Khan, del imperio de Gengis Khan, podríamos decir que el imperio más grande que se dio en el planeta fue el imperio persa, ¿no? Un imperio que se constituyó por parte de Ciro el Grande de una forma muy inteligente, porque es que ese imperio no fue formado a golpes de espada. Él fue muy inteligente porque él procedía del sur, ¿no? Los persas procedían del suroeste de Irán. Entonces, cuando empezaron a conquistar pueblos hacia el norte, pues la fama que tenía Ciro el Grande era de que no llegaba a arrasar y a masacrar a los pueblos que conquistaba, sino que los asimilaba, su cultura era respetada y permanecían los dirigentes y que encontraba y no había ningún problema. De esa forma, pues, iba barriendo, iba barriendo, iba barriendo, hasta llegar a Grecia y hasta llegar a Egipto, ¿no? Hasta llegar a Egipto. Miren ustedes el cuadro número 7, bueno, perdón, el cuadro número 6, el cuadro número 6, exactamente, ahí está la dimensión de lo que fue el imperio persa. Tenía Asia Central, Mesopotamia, Siria, Armenia, pues parte de Rusia, Macedonia, Tracia, es decir, parte de lo que fue Grecia, Egipto en el sur, fue un imperio supremamente grande. Y todo esto lo conquistó gracias a ese criterio magnánimo que tuvo con los pueblos que iba conquistando. Él no iba arrasando, ¿no? Aún más, cuando, por ejemplo, logró la conquista de Babilonia, una de las primeras cuestiones que hizo él fue liberar a los judíos. Los judíos habían sido esclavizados por los asirios. Ellos fueron desterrados a Babilonia y en Babilonia, pues, eh, ahí ellos lograron su liberación gracias a Ciro el Grande, volvieron a Israel, cosa que, entre otras cosas, fue muy inteligente por parte de Ciro el Grande, porque el objetivo principal de Israel, de la liberación de los judíos hacia Israel, era crear un muro de contención allí contra una posible respuesta de Egipto al hecho de pretender liberarse. Bueno, ahora, ¿esto hasta cuándo duró? ¿Hasta cuándo duró? Hasta cuando Darío pretendió, el sucesor, ¿no? Darío el sucesor pretendió pues tomarse, ir a atacar a los griegos y los griegos comenzaron a responder. El, la, la gran respuesta que tuvo en ese momento Persia, el imperio persa, fue nada menos que la de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno comenzó atacando todo lo que es la parte de Israel y el Medio Oriente. Ahí contrató 40.000 mercenarios judíos, los contrató para ir a conquistar a Egipto. Una vez que conquistó a Egipto, ¿no?, él se devolvió y siguió hacia la conquista del resto de Irán. ¿Por qué es importante la presencia de Alejandro Magno? Hombre, porque Alejandro Magno deja en la historia grandes enseñanzas de manejo táctico militar que dieron la posibilidad de que en correlación de fuerzas minoritaria lograra derrotar a Darío en ese momento. Hay una batalla que es la batalla de Isos, una batalla de Isos que fue definitiva, y ahí en esa batalla pues
Alejandro Magno mostró gran inteligencia y destreza militar que merece la pena pues que ustedes miren, investiguen más a fondo de cómo fue este comportamiento táctico de un ejército de minoría para lograr derrotar a uno de los ejércitos más importantes en ese momento. Esta enseñanza es tan importante para los persas que todavía permanece esa enseñanza. En, en, en la génesis, en la génesis del pueblo persa. Ellos saben que no basta con ser mayoría y ser fuerte para poder ganar una guerra, sino que también el problema de la táctica, el problema de cómo se manejan las cosas, puede conducir a una victoria aún en inferioridad de fuerzas. Entonces es muy importante que tener esto como aspecto importante en la historia de Persia. No solamente no solamente Irán ha soportado la invasión de Alejandro Magno, también la de Gengis Khan. Gengis Khan invadió varias regiones que hoy forman parte de Irán, ¿no? Especialmente en el este, en la parte occidental, ¿no? Son invasiones que ocurrieron más o menos entre 1219 y 1220, cuando se conquistó el imperio corásmio, lo que llamaban anteriormente en Persia el imperio corásmio. Este imperio, pues Gengis Khan empezó la conquista que terminó consolidada con sus sucesores y formando lo que se llaman ilkhanatos. Uno de los ilkhanatos más importantes fue el ilkhanato que hoy ocupa Irán, el ilkhanato mongol. Bueno, además de eso, pues el Imperio Otomano también tuvo incursiones siglos más tarde, en los siglos XVI y XVII, contra el Imperio Persa. Ahí hubo connotación religiosa en esa invasión, porque los otomanos eran suníes, ¿no? Y lucharon contra los safávidas, que eran chiíes, que eran los que en ese momento dominaban a Persia en este momento histórico. No pudieron, es importante esto, los otomanos pudieron llegar hasta cierta zona, pero no pudieron avanzar, no pudieron avanzar. Llegaron solamente hasta lo que hoy es Irak, pero se toparon con unas montañas que no los dejaron avanzar y realmente después de muchas guerras, pues ahí quedó establecido el límite histórico entre Irak y el actual Irán, a través del Tratado de Suhab, que fue en 1639. Eso quiere decir, pues, que el imperio safávida, que era chií, permaneció intacto y realmente la única parte que ellos lograron conquistar fue la parte que es lo que hoy corresponde a Irak. Bueno, esto en general lo que uno ve con la invasión de Alejandro, con la invasión de Gengis Khan, con las invasiones del Imperio Otomano, eso lo que demuestra es la gran importancia que tiene en el contexto de esa región, la región de lo que hoy es Irán. Pues es una región muy apetecida, muy ambicionada por los diversos imperios y lógicamente pues el aspecto final es esa disputa que se ha venido dando históricamente. Pero importantísimo eso es que cómo ese pueblo ha logrado resistir todas esas invasiones a lo largo de la historia. Eso a grosso modo, pues, es lo que históricamente ha sido Irán en materia de invasiones. Entonces, vamos a saltarnos ahora para el siglo XX. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en el siglo XX?
Comencemos desde el año de 1925, después de la Primera Guerra Mundial. Se instala en el gobierno en Persia, lo que llamaban Persia en ese momento, la dinastía del Shah Pahlavi, el Shah Reza Pahlavi, el Shah Pahlavi, perdón. Ese, 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 ese señor depuso la dinastía Qajar, impulsó también una modernización y una centralización del Estado. Él estaba muy preocupado con esto que les dije al principio, de que había muchos pueblos, y al llamarse esto Persia, él decía que ese nombre no representaba a todas las minorías nacionales de Irán, ¿no? Y por lo tanto era necesario cambiarle el nombre de Persia por el nombre de Irán. Y fue así como el Shah en 1935 determinó que en adelante Persia seguiría llamándose Irán, porque Irán, porque esa nación no solamente estaba constituida de persas, sino también de otras minorías que estaban establecidas desde siglos antes. De manera pues que esto fue una decisión que tomó el Shah en pro de la centralización del Estado y de la unificación de Irán como nación. Bueno, durante esa dinastía, durante la presencia del primer Shah, hubo una invasión. Ya empezaron los problemas por la disputa del petróleo en Irán. Fue la invasión anglo-soviética, ¿no? Donde tanto el Reino Unido como la Unión Soviética invaden al país, un país que en ese momento se había declarado oficialmente neutral, con el fin de asegurar rutas de suministro y petróleo en la región. Esto fue muy importante, pues, porque ya empiezan los conflictos desde el año de 1941 en el contexto de lo que de lo que posteriormente fue la Segunda Guerra, ¿no? Y fue importante, pues, que en ese momento ya se empezaron a dar ese tipo de cosas, ¿no? Después, bueno, este señor, el Shah, muere en el 41 y es reemplazado por su hijo, el Mohammad Reza Pahlavi, que se dio ese reinado entre 1941 y 1979, ¿no? Bueno, la característica de este Shah es que, sabemos todos, fue proamericano, enfrentó una revolución islámica por su estilo autocrático y falta de democracia, es decir, todo el periodo de él hasta 1979 fue un periodo de conflictos, de restricción de los derechos democráticos, que provocó un levantamiento, ¿no? Un levantamiento que finalmente condujo a la derrota y al derrocamiento del Shah en el año de 1979, con el apoyo de la Unión Soviética, de intelectuales de izquierda de todo el mundo, de movimientos musulmanes independentistas de todo el mundo, etcétera, y entonces recibió, por lo tanto, mucho apoyo. Ahora, uno de los aspectos más importantes que produjeron el mal ambiente contra el Shah fue el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh. Fue un movimiento, él era el presidente de Irán, entonces él en 1951 quiso nacionalizar el petróleo. Quiso nacionalizar una empresa que se llama la Anglo-Iranian Oil Company, que pertenecía a los británicos. Esto no le gustó a los americanos, ni le gustó a los ingleses. Y entonces, lógicamente, con el apoyo de la CIA y de los organismos de seguridad de británicos, pues le produjeron el golpe de Estado en el 53, lo derrocaron y, y lo que produjo fue pues un reforzamiento del poder omnímodo del Shah, porque entre otras cosas, con estas medidas de Mossadegh, el Shah estaba perdiendo poder frente a él. Había un temor también de que Irán se acercara a la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, y se crearon las condiciones para el levantamiento de 1979, ¿no? Esto, como bien sabemos, termina con
con la República Islámica de Irán en 1979. Esto fue más o menos el balance del segundo Shah, que es derrocado en ese momento. Y vienen los ayatolás. Esto de los ayatolás es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo es que se maneja ese país? Irán es un estado teocrático republicano. ¿Y quién lo dirige? Lo dirige un señor que es un líder supremo, así lo llaman, el líder supremo. Y su sistema está basado en la ley islámica. Ahora, ¿quién es el líder supremo? Hombre, el líder supremo es la autoridad máxima político-religiosa de Irán. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para ser líder supremo? No necesariamente tiene que ser un ayatolá. Puede ser un clérigo chiita con un alto conocimiento de jurisprudencia islámica, y aunque este requisito pues regularmente lo cumplen los ayatolás, ¿no? Ahora, ¿qué es un ayatolá? Ayatolá es como una especie de sacerdote de ellos, ¿no? Es como una especie de cardenal, el cardenal de los cristianos. No es un cargo político, sino un cargo religioso que se obtiene tras décadas de estudio de la jurisprudencia islámica, ¿no? Lógicamente un jurista de primer nivel, ¿no? Y muy distinto a lo que uno comúnmente conoce como los imanes, que son los que dirigen las oraciones en las mezquitas. Es distinto. El ayatolá entonces es un clérigo erudito, con una gran autoridad sobre el pueblo porque conoce mucho de la ley islámica y de su historia y de su religión. Ahora, ¿cuál es el poder que tiene ese líder supremo? Ese líder supremo está, oiga muy bien, está por encima del presidente de Irán. Controla las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la política exterior estratégica de Irán. Muy importante. ¿Y quién lo nombra? Lo nombra una asamblea de expertos, integrada por clérigos chiíes de alto rango jurídico, regularmente son ayatolas, ¿no? Esos clérigos son elegidos por votación popular cada 8 años. Y para poder ser candidato deben ser aprobados previamente por el Consejo de Guardianes, que están nombrados por el mismo líder supremo. ¿Ya entienden? Entonces, hay un Consejo de Guardianes que nombra a los candidatos que van a elegir al líder supremo. Bueno, como les decía, hay un manejo del ejército. Entonces, el ejército tiene dos vertientes, podríamos decir. Es decir, hay como dos ejércitos en Irán, ¿no? Uno es el ejército regular, el que está bajo el control del presidente, del Congreso, etcétera. Es el ejército regular, ¿no? El ejército tradicional, que tiene fuerza terrestre, fuerza marítima y una fuerza aérea encargada solamente de defender las fronteras de Irán, parecido a lo que hay en Colombia, el ejército colombiano. Y son más o menos unos 400.000 soldados activos en estos momentos. Pero paralelo a esto, el líder supremo, ¿no?, tiene bajo su control otro ejército que se llama la Guardia Revolucionaria, ¿no?, que es una institución con arraigo popular, con presencia económica y con legitimidad revolucionaria. ¿Quién nombra a los jefes de la Guardia Suprema, de esta Guardia Revolucionaria? Son nombrados por el jefe supremo, ¿no? Y solamente pueden obedecer al señor Ayatollah, al líder supremo, a nadie más. ¿Cuál es la misión? Proteger al régimen islámico. Esa es su misión. Darle estabilidad al régimen islámico dentro de Irán. A su vez, esta Guardia Revolucionaria tiene dos ramas. La primera rama es lo que llaman la QUID, que se encarga de atacar
es decir, de comandar el ataque de Irán contra los enemigos fuera de Irán. Entonces, en ese contexto, todas las fuerzas que están en el Medio Oriente, que reciben apoyo de Irán, están bajo el comando y bajo la orientación y el control de la Cuid. Por ejemplo, los Hezbollah en el Líbano, los de Hamas, los Futíes en Yemen, todos estos grupos, ¿no?, de resistencia, lo que llaman el eje de la resistencia, es controlado por la Cuid. Y reciben, lógicamente, el apoyo económico. Recuerden ustedes que uno de los conflictos que hubo con respecto a Hamas, ¿no?, y que lo habíamos dicho en la conferencia anterior, pues ellos están recibiendo un montón de dinero. ¿A través de qué? A través de la Cuid. Bueno, son más o menos unos 190.000 hombres. Pero a su vez, hay otra rama de la Guardia Revolucionaria que se llama la Fuerza Híbrida, que es la BASIG. Es una fuerza compuesta por civiles reservistas, ¿no?, por civiles reservistas y militares activos que se encargan del control del régimen islámico dentro de las fronteras. Es decir, cualquier atentado que haya contra la estabilidad del régimen ayatolá, etcétera, entonces ellos van a estar ahí pendientes para hacerle frente a cualquier manifestación de inconformidad que haya con respecto al régimen. Más o menos esto tiene unos 300.000 reservistas y unos 90, 100.000 soldados activos en las filas de esto. Como ven ustedes, entonces el contexto del manejo del poder en Irán es muy distinto al de Colombia o al de Estados Unidos, ¿no? Y no son ejércitos mercenarios. Entonces, cualquier potencia que quiera amenazar a Irán tiene que enfrentarse con esta estructura, ¿no? Una estructura de más o menos 1 millón de hombres, ¿no?, que creen sagradamente en su causa, que creen en el nacionalismo en su patria, que creen en su cultura, que son muy conscientes de la historia de Irán, que la quieren defender, que no la quieren entregar y que en consecuencia es muy difícil que ellos cedan cualquier pretensión por parte de una potencia extranjera que quiera agredirlos. Bueno. El Ruhollah Khomeini, el primer ayatollah que hubo entre 1979 y 1989. Es muy importante este periodo, porque es que recuerden ustedes que hubo una guerra entre Irak e Irán. Esta guerra se dio ¿por qué? Hombre, porque cuando la posesión de los ayatolás, los estados monárquicos del Oriente Medio, es decir, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos los que tenían principados, etcétera, vieron con mucho recelo la presencia de los ayatolás en Irán, sobre todo porque eran chiíes y veían amenazado su estabilidad como monarcas en cada uno de esos países. Y por lo tanto, entonces ellos aprovecharon las contradicciones que Saddam Hussein tenía con los ayatolás en ese momento, por la disputa de las aguas de un río que desemboca en Irán y que por acuerdos habían venido compartiendo ambas naciones. Entonces, Hussein simplemente rompe el acuerdo y dice que este río es mío y se prendió la guerra, una guerra que duró 8 años y que finalmente pues no dio vencedores y finalmente las fronteras que estaban ya establecidas fueron las que quedaron y no pasaron las montañas de Irán. Realmente Hussein no pudo pasar la montaña de Irán. Bueno, entonces ya con este contexto histórico, ya entremos a mirar lo que realmente está pasando en estos momentos en el Medio Oriente, en Irán. ¿Cuáles son los aspectos centrales
de por qué USA e Israel quieren atacar a Israel, a Irán, perdón. Primera razón, dicen, hombre, es que nosotros tememos mucho que Irán esté produciendo armas nucleares, que su programa de nuclearización en el país se esté dando secretamente y por lo tanto nosotros tenemos realmente grandes sospechas de que los iraníes están haciendo esto sin el permiso y sin la aprobación de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? Acuérdense ustedes que en el año 2025 hubo un bombardeo muy grande a estas instalaciones nucleares de Irán y fue devastador pues para los iraníes. A raíz de eso hubo un recomienzo de negociaciones que se dieron en Viena con Omán como país intermediario y realmente lo que sucedió es que en medio de las negociaciones, pues el señor Trump simplemente decidió atacar a Irán rompiendo los acuerdos, cuando realmente lo que estaba sucediendo es que las negociaciones sí estaban avanzando, ¿no? Y el señor Rafael Grossi, director general de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, manifestó claramente, comillas, abro comillas, y lo leo textualmente, nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear. Esto dijo el señor Rafael Grossi. Sin embargo, a este señor poco le importó en la realidad. Otra de las causas del ataque. Hombre, dijeron antes, entonces, como esos señores sí tienen armas nucleares y son un peligro, entonces antes de que ellos nos ataquen, nosotros vamos a atacar primero. Pero vamos a atacar puntualmente, no en una guerra prolongada, sino una guerra puntual de 1 o 2 semanas. La realidad es que en estos momentos ya son varias las semanas y como vamos a ver un poquitico más adelante, el señor Trump está totalmente enredado en esa estrategia que inicialmente planteó. Bueno, la tercera causa, la tercera razón, pues hombre, el control estratégico del Medio Oriente. En la guerra con China o en las contradicciones que tiene con las grandes potencias, pues el señor Trump necesita controlar la ruta que pasa por el estrecho de Hormuz, la ruta del Golfo Pérsico. No quiere que haya una potencia distinta o un país distinto a él que pueda y tenga control sobre esta situación del manejo del petróleo, que es tan importante porque pues por allí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo para el comercio mundial. Pero la realidad es que esta intención desvirtúa todo lo que ha venido diciendo el señor Trump y el gobierno de los Estados Unidos. Como dijo un profesor, un especialista en estudios de defensa y del Medio Oriente, dijo, hombre, comillas, esta operación no tiene que ver con llevar libertad a Irán ni exclusivamente con el programa nuclear. Se trata de un asunto geopolítico mucho más directo, vinculado al control energético y al equilibrio del poder en la región. Un cambio de régimen en Teherán modificaría de manera sustancial el mapa energético global y la competencia energética con China. Está muy clara la afirmación del señor Montero y que resume prácticamente lo que realmente está pasando ahí. Otra de las razones, ¿no?, es aprovechar la debilidad del régimen iraní. Ustedes saben que Irán ha estado en los últimos años supremamente aislado, ha recibido cercos económicos, le han confiscado rutas de mercados internacionales de la venta de gas, etcétera. Y entonces esto ha provocado, como sucedió en Cuba o como sucedió en Venezuela,
pues, serios problemas internos en su economía, ¿no? Por ejemplo, la depreciación del real. Ha habido una depreciación más o menos de un 3000% con respecto al dólar, una inflación elevada, por ejemplo, un alza del 72% en los alimentos del año pasado. Ha habido una caída del 90% del poder adquisitivo en 8 años del sector, de 8 años. El sector energético, por ejemplo, se ha deteriorado fuertemente, ¿no? Los subsidios operan bajo severas restricciones, porque son muy costosos. Ellos tienen dólares en el extranjero y no los dejan utilizar. Le pasa lo que le pasa a los venezolanos y lo que le pasa a los rusos. Ellos confiscan sus dólares en la banca internacional y no los entregan, ¿no? Ha habido una disminución de la producción de barriles de 2.5 millones. En este momento están produciendo 1.4 millones de barriles, ¿no? Y gran parte, lógicamente, de estos están dirigidos a China, ¿no? Entonces, todo esto, pues, ha logrado que produzca un malestar en la población y haya protestas que finalmente tienen que ser, como en cualquier país, controladas por lo que está en el poder. Esta es la retórica, pues, de todos los países del mundo. Y el otro punto importante es aprovechar el escenario incierto internacional, porque por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y la realidad es que las grandes potencias que podían estar en este momento apoyando a Irán no lo pueden hacer porque la Unión Soviética, Rusia está muy entretenida con su problema con Ucrania y los chinos por tradición no se meten en esos conflictos internacionales, ¿no? Esa es una política histórica de los chinos, ¿no? Todo muy bien lo sabemos. Ellos no se meten en esos conflictos. Ellos simplemente están pendientes de proteger a su isla de Taiwán, de evitar cualquier empuje de los Estados Unidos ahí, y prácticamente las acciones militares que hacen ellos son con respecto a la isla de Taiwán. De manera que en el resto ellos dicen, no nos metemos en los asuntos internos de los países y mientras nuestros intereses no queden afectados, pues nosotros no nos vamos a meter. Bueno, hay un hecho curioso, es que pues se ha hablado mucho pues, de las restricciones a las mujeres allá, el problema de la mujer en Irán. Hay partes que son ciertas, lógicamente, pues ellos, hay algunos derechos que las mujeres no tienen, pero la realidad es que estos datos corroboran que eso no es tan dramático como Occidente nos los puede hacer creer. Por ejemplo, el 50%, este dato se lo suministro para que vean ustedes la importancia de ellos, ¿no? El 50% de los médicos son mujeres. El 60% de los universitarios son también mujeres. 60% de los graduados universitarios son mujeres. Más de 1.200 jueces están activas, a pesar de que hay una restricción contra el nombramiento de juezas mujeres ahí. El 70% de los graduados en ciencias y ingeniería son mujeres. La tasa de alfabetización femenina es del 99%. La mortalidad materna es del 16%, no seguido cuál es el dato de Colombia, el porcentaje de mortalidad materna, pero allá es del 16%, y no sé en Estados Unidos, no sé, Guido, si nos puedes ilustrar en este aspecto, ¿no? Colombia está alrededor del 47. ¿El qué? 47. Imagínate, 47. Y creo que Estados Unidos está en el 19, ¿no? Si no estoy equivocado, Guido, ¿no? Entonces no es tan mala la cosa ya como nos la pintan, ¿no? Hay 16.000 clubes deportivos femeninos, ¿no? El desempleo femenino es de un 14%, lógicamente superior al de los hombres, pero es de un 14%, ¿no?
hay participación de las mujeres en el Parlamento, en un 60%, y pueden conducir aviones, carros, caminan sin velo, pueden ocupar todos los cargos, excepto estrellas de porno o creadoras de contenido OnlyFans. Eso sí lo castigan con la pena de muerte. Una iraní que se preste para ser estrella porno, la pueden castigar con la pena de muerte. Pero estos datos se los doy para que miren ustedes que estos datos que nos da Occidente, pues hay que mirarlos siempre con reserva crítica y prácticamente pues hacer un balance más justo de lo que realmente Irán como nación. Uno lo que ve en la realidad es que a pesar pues, de que les exigen la burka y todas estas cosas, pues en los videos que uno ve sobre Irán, uno ve muchas mujeres vestidas a la occidental, que caminan tranquilamente pues, por todas partes. Bueno, ¿cómo fue el ataque? ¿Cuál ha sido el ataque de los Estados Unidos a Irán? Fue devastador, es la realidad. Ustedes muy bien que en la bomba esta que tiraron murió Ali Khamenei, ¿no? En su oficina estaba con el ministro de Defensa, con el comandante de la Guardia Revolucionaria, con el jefe del Estado Mayor, con el comandante de la Fuerza Quds y con otros altos cargos del Estado Mayor de Irán. El golpe fue muy grande, muy grande. Hubo una bomba, saben ustedes que eso se ha difundido mucho por la prensa, de unas 128 niñas que murieron en un bombardeo en una escuela, que eso ha producido un gran repudio mundial contra los Estados Unidos. Hay 1.700 objetivos militares que han producido efecto, ¿no? Centros militares, misiles y defensa. Es decir, el ataque ha sido realmente devastador, porque, seamos sinceros, la correlación de fuerzas de una nación como Irán, a pesar de que es potente en su estructura, no puede compararse pues, con la fuerza de Israel, que tiene mayor presupuesto militar que Irán, y de Estados Unidos juntos. Entonces, los iraníes saben muy bien que el aspecto militar, en el aspecto militar, ellos no pueden competir con los Estados Unidos. Más aún porque miren ustedes el mapa número que está en la 20. El mapa 20. Lucho, no, el mapa 20, exactamente. Miren ustedes, estas son las bases militares de los Estados Unidos en la región. Aquí me falta que Egipto, por ejemplo, le da vía libre por el canal del Suez a todos los barcos de guerra. Ellos no tienen problemas en transitar por ese canal. Entonces, en Siria tiene 3 bases, en Irak tiene 5 bases, en Kuwait tiene 3, en Bahrein tiene la base naval más importante de la región, ¿no? Bueno, en las de Kuwait son un centro logístico militar, ¿no? En Qatar, Qatar tiene la base aérea más grande de los Estados Unidos fuera del territorio. En Arabia Saudita tiene una de las bases aéreas más importantes de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. De manera, señores, que miren ustedes cómo está deminado esto de bases militares en todo el Medio Oriente. Entonces, desde el punto de vista militar, realmente los iraníes no tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer. Pero, como les dije al principio, ellos aprendieron de Carlomagno y saben algo muy importante, ¿no? Pasa a la 21, Lucho. Eso que está resaltado en amarillo. Dice, Irán sabe que no puede competir con Estados Unidos en una guerra convencional y por eso han desarrollado una doctrina basada en la asimetría, la profundidad estratégica y la capacidad de infligir costes insostenibles al agresor. Es decir, que a una guerra regular que pretenden
Israel y los Estados Unidos, Irán les está respondiendo con una guerra asimétrica. ¿Qué es una guerra asimétrica? Una guerra parecida a la del Vietnam. Una guerra en la cual el contendor más débil busca formas no convencionales de lucha, como la lucha guerrillera o este tipo de cosas, para poder contrarrestar el efecto del poderío militar. Y se han dado cuenta los iraníes que la mejor forma de atacar a Irán es atacar la parte económica del problema. Es decir, ellos saben que su fortaleza es en la guerra económica y por eso están haciendo lo que están haciendo. A ellos les han destruido buques. Aún más, les cuento una cosa, ellos también han destruido buques. Hay un buque muy importante con 5.000 hombres a bordo que está varado en todo el mar Índico. Es un buque que Trump dice que no, que fue un incendio que hubo en la zona de ropas. Oye, pero un incendio en una zona de ropas de un buque, también cuidado, ¿no? Que por error haya un incendio que casi que no lo han podido controlar, y nadie le va a creer. Eso fue un misil o un dron que le cayó y que esta gente no puede decir nada y les quedó averiado ese buque y ahí está en alta mar. Ahora, entonces, dentro de la guerra asimétrica está eso, atacar la parte económica. ¿Qué están utilizando? Hombre, no están utilizando armas de alto costo, sino armas de bajo costo, ¿ves? Como los drones. Bien sabemos, Irán es un gran productor de drones. Son prácticamente en el mundo los países que mejor tienen el manejo de drones en el mundo, al punto tal que los rusos le compran drones a los iraníes para la guerra de Ucrania. Son drones que cuesta cada uno entre 20 y 50.000 dólares. Entonces, ¿qué hacen los iraníes? Los iraníes simplemente tiran una lluvia de drones y la forma como ellos repelen esos drones es con misiles de largo alcance que valen 5, 10, 20, 40, 50 millones de dólares. Es decir, entonces, para combatir un dron utilizan armas de miles de millones de dólares. Entonces llega un momento en el cual la superpotencia se agota, como de hecho está ocurriendo en estos momentos. Ellos están agotados desde ese punto de vista, porque no pueden con la lluvia de drones, ¿no? Y, como dicen los iraníes, estamos gastándonos los drones y los misiles balísticos que habíamos producido hace 10 años. Todavía tenemos fuerza suficiente para seguir con esta ofensiva en contra de las partes más importantes del enemigo. Y otro aspecto de la guerra asimétrica es decir, bueno, vamos a bloquear el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz solamente van a pasar los buques amigos y los buques de Irán. El resto no puede pasar. ¿Y cómo lo hicieron? Simplemente minando todo el estrecho que es que es bajito, que son unas 33 millas. Imagínense. Entonces, ahí ellos no tienen nada que hacer, ¿no? Además, de las 33 millas, el canal navegable del estrecho de Hormuz es muy pequeño, ¿no? De manera que es muy puntual la posibilidad de ellos torpedear e impedir que por ahí pasen con control de bombas y todo este tipo de cosas, controlar el paso del estrecho. Entonces ahí ellos no pueden realmente hacer nada en la realidad. Y el hecho está en que, miren ustedes, hasta el momento, Trump lo único que ha hecho es, ante la impotencia, pedirle cacao a todos los países de Europa y del mundo para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Hormuz, porque ellos solos no pueden hacerlo. Y entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta es que ni Reino Unido, ni Alemania, ni Francia,
ni Italia, ni España, ni Canadá, ni Japón, ni Australia le han seguido la corriente al señor Trump y le han dicho, señor, usted comenzó esta guerra, nosotros no vamos a meternos en esto. Y han terminado simplemente pidiéndole cacao a Irán, los países de Europa, y les han dicho, por favor, déjenos pasar los buques, que nosotros no estamos metidos en esta guerra. Y entonces le dijo, hombre, no sean hipócritas. Si ustedes quieren que sus buques pasen tranquilamente por el estrecho de Hormuz, simplemente expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de su nación y con mucho gusto les vamos a permitir el paso de los buques de ustedes. Esa es la exigencia que en este momento le está haciendo Irán. Pero la realidad es que esto tiene ahorcado a los americanos, porque la incidencia del estrecho de Hormuz en la economía mundial es tremenda. El dólar está disparado a $120, con la posibilidad de que suba si esto se prolonga, ¿no? Mm, con lo cual, los economistas bien saben, como Lucho, pues que esto provoca una inflación enorme en los países que no producen petróleo. Y por el contrario, miren ustedes, ¿cuál es la paradoja de esto? Pues hombre, aparentemente China, que va a recibir el golpe por la cuestión de Irán, y miren ustedes que los barcos chinos están pasando sin problemas por el estrecho de Hormuz. ¿Mm? Los chinos reciben más o menos de ellos, reciben una cantidad enorme. Reciben el 40% del petróleo que producen los chinos, que consumen los chinos, es iraní, viene de allá. El resto, gran parte lo soplan, lo transmiten los rusos a través de los ductos que llegan a China. Esa es otra parte importante, pues, y gracias a eso, pues, no ha habido crisis interna en ese país. Los rusos, con el precio del petróleo a 120, lo que están haciendo es ganando dinero, porque Trump ha visto que la situación del petróleo y del precio es tan brava que le ha dicho a los países que levantemos las sanciones de venta de petróleo a los rusos mientras está la crisis para que no haya problemas de inflación. Es decir, le abrió el boquete a los rusos para que puedan vender su petróleo en medio de esta crisis. Y lógicamente, pues los rusos pues, van a ganar mucho dinero con esto. Bueno, entonces, realmente, señores, esto de la situación del señor Trump en esta guerra le ha sabido a cacho, es la realidad. No, no es como él pretendía. Él creía que esto lo iba a resolver en 1 o 2 semanas y que el régimen iraní se iba a chocar, iba a caer fácilmente. Pero como ven ustedes en todo lo que hemos expuesto en esta charla, pues, hombre, una estructura tan sólida históricamente de esa sociedad es muy difícil que ellos la tumben. Es la realidad. Ahora, la situación, pone el número 23, Lucho. La situación ha llegado a un punto tal que ante el cacao de Trump y compañía, pues ya Irán está poniendo sobre la mesa para cualquier negociación unas exigencias perentorias. Dice, Irán exige para desbloquear el estrecho de Hormuz, primero, levantamiento garantizado de las sanciones. Segundo, retirada de las bases estadounidenses de la región. Tercero, devolución de los activos iraníes congelados. Cuarto, desarrollo del comercio de monedas distintas al dólar. Ahí está pues lo de los BRICS, el efecto nocivo para el dólar. Inversiones en infraestructura. Y todo esto para crear un nuevo orden en la cooperación comercial en la región de Asia Occidental. Entonces los tienen contra la pared la realidad, ¿no? Y Trump, ante esa situación de desespero, ¿no?, ha planteado, pues, lámina 25, Lucho, ha planteado, eh,
la posibilidad de hacer un ataque por tierra y que dice que va a trasladar 5.000 hombres allá para poder atacar a Irán y derrocar el régimen iraní. Lucho, pon la página 25, la 24, perdón. Eso, 24. Miren ustedes este mapa y miren lo difícil que es invadir ese país. Por eso Hussein no pudo con él y por eso tampoco. Alejandro, por ejemplo, invadió a Irán simplemente porque en esos momentos Irak era parte del imperio. Entonces ellos llegaron hasta Irak y a Darío lo derrotaron fue en Irak, no en lo que hoy es Irán. Ya una vez derrotado a Darío, el tipo sí pudo atravesar estas montañas, las montañas Sagro, que son escarpadas, muy tramposas y que bordean todo el occidente y el suroeste de Irán. Bueno, por el norte, si quiere invadir por el norte, están las montañas Elburz, muy ricas en recursos energéticos. Bueno, y por el oriente está una región desértica supremamente calurosa. Ahí cualquier gringuito que se meta por ahí se derrite, ¿no? El desierto de Dasht-e-Kabir y el de Dasht-e-Lut son desiertos cuya temperatura ha alcanzado los 79 grados de temperatura. Es la región más caliente del planeta. Entonces, cualquier persona que se quiera meter por ahí, por favor, le va a ir muy mal. Aún más, le digo una cosa, Alejandro después de conquistar a Irán, trató de atravesar este desierto porque lo que quería Alejandro Magno era conocer el final del mundo. Esa era su ambición. Y le tocó atravesar estos desiertos. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Porque ahí se tuvo que devolver, porque sus tropas le protestaron y dijeron, no, pues esto se acabó. Y llegaron solamente hasta un poquitico más de estos desiertos. Pero este desierto acabó con la moral del ejército de Alejandro Magno. De manera pues que invadir este país es muy difícil. Y sobre todo con 5.000 soldaditos contra 92 millones de habitantes convencidos de defender su patria y su nación. Muy difícil, es la realidad. Ahora, ¿qué consecuencias, como les digo, ha habido con esta guerra, con lo que llevamos hasta ahora? ¿No? Mire, las primas de seguro, por ejemplo, se han multiplicado por 10 de los barcos. Un barco superpetrolero valorado en 120 millones de dólares, en estos momentos puede pagar 3 millones de dólares solo en seguro de guerra, cuando antes costaba solamente 150.000 dólares. Bueno, otra situación importante, el estrecho de Bab el Mandeb, que queda en Yemen. Vamos a la página 22. Página 22. Bueno, ahí está. El estrecho de Malen, eso queda en Yemen. Por ahí pasa el 12% de la mercancía mundial. Entonces, si ellos logran, ellos ya tienen el estrecho de Hormuz bloqueado. Y ahora los yemeníes, que son amigos de Irán, van a bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb. Ahí sí es el acabose, ahí sí no hay forma de que realmente pues, la economía mundial se mueva. Es muy comprometedor pues, para todo el mundo, ¿no? Una situación que ha llegado a un punto tal que ya en la Casa Blanca hay fisuras. Por ejemplo, Joe Kent, ustedes vieron en la prensa, acabó de renunciar a su cargo como director del Centro Nacional de Antiterrorismo, un tipo clave en toda esta cuestión del conflicto con Irán, ¿no? Mire, dice en su carta de dimisión, no puedo con la conciencia, comillas, no puedo con la conciencia tranquila apoyar la guerra en curso con Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos y acusó a Israel de empujar al gobierno de Trump hacia la guerra. Eso es lo que dijo. Es decir, el lobby que los judíos americanos, que son gente muy rica y muy influyente, hicieron en el señor Trump
para que se metiera en esta aventura de esta guerra, pues que es un desastre. Bueno, hoy, esta noticia de hoy, Tulsi Gabbard, directora de la Inteligencia Nacional, la llamaron al Congreso a que hablara de qué es lo que está pasando. Entonces, comillas, dice, como resultado de la operación Martillo de Medianoche, que fue en 2025, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces, no ha habido ningún esfuerzo por intentar reconstruir su programa de enriquecimiento de uranio. Es decir, deja toda la justificación del Trump para la guerra por el suelo, ¿no? Entonces, esta declaración de Tulsi Gabbard, más lo de Joe Kent, más lo de Rafael Grossi, ¿m? y la carta de un señor muy importante que se llama Khalaf Ahmad al-Abtor. Este señor es un señor de Dubái, es un multimillonario diplomático muy influyente en el Principado de todos estos principados de los Emiratos Árabes. Entonces escribió una carta furiosa a Trump y le dice, hombre, en la carta dice, ¿quién le dio autoridad para arrastrar a nuestra región a una guerra con Irán? Le dice así, de forma perentoria, usted es el culpable de todo esto y nosotros no estamos dispuestos a seguir el juego. Este señor es muy importante porque demuestra la fisura que se ha creado en estos momentos entre los Emiratos Árabes, amigos de los Estados Unidos, y el señor Trump. Es una fisura tremenda en donde le han dicho de que, hombre, necesitamos replantear lo de las bases aéreas aquí, porque es que las bases militares, porque es que nosotros no, ¿cómo vamos a garantizar nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad con ustedes, con esa política de agresión y que realmente los que vamos a chupar los platos rotos somos nosotros, ¿no? ¿Ves? De manera pues que así está planteada la situación de Irán, compañeros. Muy difícil la situación para Trump. Yo creo que finalmente pues el señor Trump va a tener que regular porque no va a poder desbloquear el estrecho de Hormuz, primero que todo. Segundo, cada vez es más fuerte la presión de la economía mundial contra esta guerra. Ya hay fisura no solamente en la Casa Blanca, sino con el gobierno de Israel. Es que el Netanyahu cometió la irresponsabilidad de bombardear ayer un yacimiento de gas muy importante que compartían Qatar con Irán. Y entonces, ante esa situación, Qatar le reclamó a los Estados Unidos que qué pasó aquí. Entonces, Trump dijo, no, yo no fui. Eso fue el señor Netanyahu. No se comprometió con eso y delindó campos con Israel. Eso indica de que ya hay mucha fisura, que hay mucho problema, que realmente esta táctica de los iraníes le está funcionando y finalmente, pues, yo creo que van a tener que ceder. A pesar de que, lógicamente, después de una guerra de conflicto con esto, pues, la parte militar de los iraníes quedó devastada, quedó con muchos problemas internos y ellos van a tener la necesidad de mirar a ver cómo replantean internamente la reconstrucción de su estabilidad interna en Irán. Eso más o menos, señores, es lo que yo he logrado, pues, como recopilar de información alrededor de esto. Entonces, hasta ahí llego.